Hola mis hermanos, saludos como siempre. Habiendo terminado ya con el Padre Nuestro, quiero hoy seguir con un tema que para mí es uno de los más esenciales para la comprensión correcta del Evangelio, de la Biblia y de la fe cristiana. Quiero empezar a hablar de lo que es el término revelación. El término revelación en griego, el idioma del Nuevo Testamento es Apocalipsis. Lo sabemos, lo conocemos del último libro de la Biblia. Y la palabra Apocalipsis sencillamente significa descubrir, o sea que algo que está encubierto, quitar algo de encima para que se pueda ver. Algo que no se ve inmediatamente, pero que donde se está quitando la tela encima de algo que está escondido. Cuando la Biblia habla de revelación, la revelación, el único que puede dar una revelación verdadera es Dios. La fe cristiana es una fe que está basada en todo lo que puede suceder en la revelación de Dios hacia el hombre. Si Dios no decide revelar las cosas y la verdad, el hombre no la puede conocer. Es humanamente imposible adquirir revelación porque la revelación es un acto de la soberanía de Dios. Dios decide cuándo, quién, a quién y qué revela y dónde lo revela. No tenemos ninguna influencia en nosotros que pueda realmente obligar a Dios de revelarnos algo. Y por eso cuando hablamos de revelación tenemos que en primer lugar hablar de que necesitamos ser humildes. Revelación es algo que Dios regala y Dios es el quien decide a quién se lo da y para qué. Y entonces tenemos que reconocer esto muy importante. Nadie puede convertirse a Jesucristo sin la intervención y la revelación de Dios. Dios tiene que abrir el corazón, Dios tiene que abrir la mente, Dios tiene que abrir el espíritu, el entendimiento. Si Dios no lo hace, nadie se convertiría. Tenemos que reconocer eso. Hay algunas ideas en el cristianismo basadas en las enseñanzas de Tomás de Aquino en el siglo XII más o menos, que dijeron de que por medio del intelecto y la razón el hombre podría realmente recuperarse y salvarse realmente. Pero eso es algo que la Biblia niega definitivamente. El uso de la razón y de la inteligencia que Dios nos ha dado, por supuesto, es parte en eso, pero no es la decisiva. Revelación es cuando Dios decide comunicar la verdad con un ser humano y si sucede o no, no tenemos ninguna influencia sobre eso. Quiero enfatizar eso mucho con tal de que nadie se equivoque pensando de que si yo hago tal y tal y tal y tal cosa, que Dios me tiene que revelar. Todos hemos tenido la experiencia de que hemos estado en situaciones donde pensábamos que ahora Dios tiene que hablarme, pero Dios no hizo nada y no habló nada ni reveló nada y que nos quedamos en nuestra situación y a veces situaciones difíciles. Por otro lado, todos hemos experimentado de que Dios se ha revelado en nuestra vida en momentos inesperados, donde no estábamos ni pensando de que Dios nos podría revelar algo y en un momento de sorpresa Dios nos revela algo grande, algo importante. Todo esto nos muestra de que la revelación es algo que tenemos que entenderla con toda humildad, con todo respeto, pero sí, por otro lado, la revelación es completamente esencial, porque mi vida cristiana y el crecimiento de mi vida como cristiano,
podríamos decir mi crecimiento espiritual, aunque no me gusta mucho este término, depende de que Dios me revele. Porque sabemos de ejemplos fuertes en la Biblia de que el conocimiento teórico de la Biblia, el conocimiento teórico de la teología, de la doctrina y de lo que se llama la sana doctrina, el conocimiento teórico no transforma y más que todo produce más daños que bien. Y por eso necesitamos acercarnos a este tema de la revelación, porque es absolutamente decisivo y tenemos que comprender cuál es la relación entre adquirir conocimientos, que es una parte humana, y revelación, que es la parte divina. Las dos se pueden unir, pero tenemos que reconocer que ninguna de mis acciones puede provocar una revelación. Tenemos que reconocer que Dios sigue siendo Dios y Él decide. Y a lo largo sabremos de que lo que Dios decide, también cuando no se revela a nosotros, siempre es lo mejor para nosotros. Pero empezamos con un versículo muy conocido que es una oración. Es la primera oración del apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, del versículo 16 al 19. Dice así: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Pablo muestra aquí de que por revelación y sabiduría, el espíritu de sabiduría y revelación es una cosa por la cual debemos orar. Es algo que tenemos que pedir a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no lo podemos producir. Y vemos de que es una acción de Dios, el cual nos quiere abrir los ojos, aquí dice del entendimiento, pero realmente lo que habla es los ojos de nuestro corazón. Los ojos espirituales de adentro tienen que ser abiertos. O sea que uno puede leer el Evangelio y adquirir el conocimiento teórico de lo que es el mensaje del Evangelio. Pero si este conocimiento no es realmente conectado a una revelación divina, se queda a nivel de conocimiento y no transforma nada. Dios tiene que revelar. Y por eso es importante que hablemos de eso. Nadie de nosotros se convirtió a Jesús por su propio esfuerzo. Conocemos la famosa historia de Pedro en Mateo 16, del 16 al 19, donde Jesús anteriormente está preguntando: ¿y vosotros quién pensáis que soy? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le contesta: esto no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, no sobre la persona de Pedro, sino sobre la roca de la revelación, dice Jesús, va a edificar su iglesia. Y los que están parados en esta roca de la revelación van a tener las llaves para el reino de los cielos y todo eso. Entonces, la revelación es algo por lo cual nadie puede ser orgulloso, porque cuando Dios la da a quien quiera. Y en el ejemplo de Pedro vemos de que inmediatamente después actúa mal. O sea que aquí ya podemos aprender de que Dios no necesariamente revela
las cosas a las personas que están completamente perfectas en todo sentido de su comportamiento, porque Pedro no era perfecto. Y inmediatamente Jesús le tiene que reprender y dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no buscas las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Acaba de tener una gran revelación verdadera de Dios, de que Jesús es el Cristo, mas inmediatamente después actúa mal. ¿Por qué? Porque le faltó sabiduría de manejar esta información. Y por eso Pablo ora, Señor, por favor, danos el espíritu de sabiduría y de revelación, porque revelación viene de Dios. Pero la sabiduría para manejar la revelación que Dios nos da también tiene que venir de Dios, porque la sabiduría humana, como en el caso de Pedro en Mateo 16, vemos que va a fallar. Entonces, aquí tenemos que comprender unas cosas. Conocimiento es importante. La Biblia habla, parece en Oseas 4:6, dice de que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ahora, conocimiento es algo que generalmente es algo que yo puedo adquirir por mis propios esfuerzos. Y este tipo de conocimiento es bueno, es necesario, pero ningún conocimiento, y aunque un ser humano llegara a tener el conocimiento perfecto, no sirve para nada si este conocimiento no es conectado con lo que es la revelación de Dios. Entonces, nosotros, nuestra parte, por supuesto, es adquirir conocimiento, y conocimientos los adquirimos por el uso de nuestros 5 sentidos, leer, oír, pero también lo podemos hacer por medio de nuestra inteligencia, pero el grado de nuestro conocimiento teórico que podemos adquirir no solamente dependerá de nuestros 5 sentidos y de nuestra inteligencia, sino de actitudes como la diligencia. Aprender un idioma, a menos que Dios lo regale sobrenaturalmente, se puede. Uno puede aprender otro idioma. Para mí el español es mi tercer idioma. Nací alemán, aprendí inglés y luego español. Pero no hablé español en 1 o 2 días ni en 1 o 2 meses. Me tardé 1 año por lo menos para empezar a hablar. O sea que el conocimiento a veces requiere diligencia. Y ya en este nivel humano, que es un nivel que cada quien puede decidirlo o no, allá ya fallamos muchos. Mi pregunta siempre es, ¿ya has leído toda la Biblia? Y hasta el día de hoy encuentro hermanos que nunca han leído toda la Biblia. Dios no va a leer la Biblia por ti, pero este conocimiento es importante de que hayas leído una vez toda la palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis y preferiblemente más de una vez. Eso Dios no lo hace por nosotros. Pero este conocimiento bíblico, que es claro que es teórico todavía, puede ser de mucha utilidad cuando ya Dios empieza a revelar cosas a nuestra vida, porque la Biblia, con todo su consejo, es la sabiduría escrita de Dios, y esta sabiduría completa de la Biblia nos puede ayudar a manejar, por ejemplo, una revelación divina. Entonces, vemos de que hay una relación entre adquirir conocimiento, es parte mía, y el tamaño y el grado de mi conocimiento dependerá de mi diligencia, y los perezosos van a tener menos conocimiento porque no se invierten en estas cosas, no leen libros, no leen la Biblia. Entonces es natural de que el nivel de conocimiento será bajo, pero esa es una decisión de cada quien. Nosotros que somos cristianos deberíamos hacer el esfuerzo máximo según nuestras posibilidades de adquirir conocimientos, leyendo, estudiando, preguntando, pero
Nada de eso realmente me llevará a tener una revelación de Dios, a menos de que Dios me la quiera dar. Tú y yo hemos leído la Biblia y no nos ha traído ningún mayor provecho, un conocimiento tal vez, pero por otro lado hemos leído la Biblia y de repente Dios actúa y se nos abren los ojotes así y el corazón más, y allá es donde la transformación toma lugar. Pero nosotros no tenemos ningún control sobre esta dinámica divina, porque Dios decide cuándo, cómo se va a revelar a nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que seguir diligentes en lo que podemos hacer. Bueno, el conocimiento, si se queda sin revelación, conlleva un problema muy serio, porque puede llevar al orgullo, porque yo digo que yo sé más que tú, yo me he leído toda la Biblia y tú no, yo me sé de memoria tantos versículos y tú ni uno. Y eso puede llevar a la hipocresía, puede llevar a lo que yo llamo el fariseísmo. Los fariseos eran conocedores de la palabra de Dios. Algunos han dicho de que algunos fariseos se sabían de memoria los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que no les faltó conocimiento. Pero ¿qué les faltó a los fariseos y a los escribas? Les faltó revelación, porque leían la Biblia, conocían los versículos, por ejemplo, los versículos que hablaban del Mesías y de su venida y de qué tipo de persona iba a ser. Y cuando el Mesías Jesucristo se les presenta ante sus ojos, su conocimiento no les ayudó a reconocer al Mesías. ¿Por qué? Porque no tenían revelación. Dios no se lo había revelado. Y eso es la gran diferencia que tenemos que reconocer. Si nosotros queremos realmente que nuestras vidas sean transformadas hacia la imagen de Jesucristo, porque esa es la meta de nuestra vida, es que seamos hechos semejantes al Hijo de Dios, según Romanos 8:29. Necesitamos reconocer de que sin revelación no va a suceder. Pero sabemos que revelación es algo que no tenemos el control sobre ella. Entonces lo único que nos queda es estudiar en la palabra de Dios a cuáles tipos de personas les ha dado Dios revelación en la Biblia. Y aquí por lo menos podemos aprender cuáles son las actitudes por las cuales Dios busca y vela. Y es posible que si nosotros tenemos o si desarrollamos estas actitudes, que Dios tal vez decide revelarse a nosotros. Seríamos candidatos a revelación más que tal vez que los que no tienen estas actitudes. Mas, sin embargo, enfatizo, Dios decide a quién revela, cómo, cuándo y dónde. Así que reconozcamos eso, por favor, siempre. Yo he encontrado unas actitudes en personas quienes han recibido grandes revelaciones de Dios. Y una de las personas de la Biblia que tal vez más revelación ha recibido que otros fue el profeta Daniel. Y cuando estudiamos el libro de Daniel un poquito, y si nos concentramos en la persona de Daniel, ya reconocemos de que hay cosas que prácticamente Dios vela por este tipo de personas. Los ojos de Jehová pasan por la faz de la tierra para ver quién es sabio, para ver quién tiene estas calidades, a quien Él puede confiar sus secretos, dice la Biblia también. En Daniel vemos, por ejemplo, en el primer capítulo, de que Daniel tenía convicciones bien fuertes, bien claras. Le exigieron comer algo que su conciencia no le permitía comer, y él dijo que no voy a hacer eso. ¿Por qué?
Porque él era llevar al cautiverio a Babilonia, y él hubiera podido decir que someteos a toda autoridad, porque toda autoridad es de Dios y no hay autoridad que no sea de Dios. Pero no, Daniel tenía una cosa más fuerte dentro de sí. Su nombre significa Dios es mi juez. Quiere decir que Daniel ya en su ADN llevaba eso. Yo un día estaré delante del juez del universo y él es la máxima instancia a quien yo debo realmente entregar cuentas. Ningún humano, sino que a él. Y entonces esta convicción de que yo soy responsable por todas mis acciones, incluso cosas dietéticas como en el ejemplo de Daniel 1, para Daniel era un problema de convicción interna y de que quién le va a juzgar. Hoy diríamos, pues, ¿dónde está el problema? Si vas a comer algo que no es tan sano, Dios te puede proteger también. No, pero Daniel tenía convicciones fuertes. Ahora, no quiere decir que seamos como Daniel, pero sí debemos imitar su ejemplo en tener convicciones fuertes por las cuales él estaba dispuesto a sufrir consecuencias. Daniel resolvió el problema con su sabiduría y su inteligencia, ofreciendo una salida a la autoridad, la cual satisfacía las necesidades de su autoridad y al mismo tiempo satisfacía su necesidad de mantenerse limpia en su conciencia. Conocemos la historia, pero convicciones fuertes es algo que Dios busca en nosotros. En segundo lugar, en el capítulo 2, se ve la humildad de Daniel, que en este punto había llegado a ser uno de los principales sabios de todo el reino babilónico. O sea que él tenía un puesto altísimo por sus conocimientos, por su sabiduría, por su inteligencia. Mas sin embargo, Daniel seguía siendo humilde. Él conocía sus limitaciones. Y en el caso del sueño del rey, Daniel reconoce: nadie, ningún sabio, ninguna fuerza humana puede revelar el sueño del rey Nabucodonosor, porque él ni siquiera decía qué sueño era y quería la interpretación. Imposible humanamente. Daniel lo reconoció. Yo pienso que cuando alguien reconoce sus limitaciones y cuando alguien reconoce de que hay cosas que solo Dios puede dar, como en este caso la revelación, eso es algo que le agrada a Dios. Y entonces Daniel pidió a sus amigos, los 3 amigos de él, les pidió que oraran por él. Y después de que oraran y Daniel buscara a Dios, Dios le reveló el sueño. Pero él sabía, solito, es imposible salir de eso. Necesito la revelación de Dios. Dios se va a revelar a los humildes, a los que reconocen de que hay cosas que ellos no son capaces de realizar por sus propias fuerzas o por su propia inteligencia. Un asunto que menciona la Biblia que ayuda para que personas puedan recibir revelación de Dios, y lo vemos por ejemplo en el caso del rey David, es el temor a Jehová. David escribe en el Salmo 25:14 que la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos les hará saber su pacto. O sea que a ellos Dios se va a revelar y va a revelar lo que realmente significa su palabra, lo que significa el pacto de Dios e Israel, lo que significa la palabra de Dios. Entonces el temor a Jehová significa de que yo no tengo miedo a Dios, pero sí tengo un respeto y una reverencia tal a Dios de que yo sé de que Él es el juez de los vivos y de los muertos y que entregaré cuentas a Él un día por todo lo que he dicho y pensado, hecho y dejado de hacer. Y esto es un respeto que debería realmente dirigir nuestra vida.
No tenemos que tener miedo a Dios porque Dios nos ama. Pero por otro lado, Dios tampoco es un juguete y por eso a veces me da un poquito de nervios cuando personas hablan de Dios de una manera que para mí es una falta de respeto. Dios no es un diosito, por ejemplo. Dios es el Dios todopoderoso. Y cuando hablamos de Dios en forma diminutiva, a mí me da nervios porque Dios es un Dios que merece el respeto, el sumo respeto de nuestra vida, reverencia y temer a Dios es una de las cosas que según Proverbios es el principio de sabiduría. Y sabiduría necesitamos ¿para qué? Sabiduría la necesitamos para saber manejar las revelaciones de Dios que Dios nos va a dar y nos va a dar revelaciones. Otra cosa que yo encontré en el libro de Daniel, también en los amigos de Daniel, en el capítulo 3, es que ellos se habían entregado a Dios incondicionalmente. O sea que ellos habían decidido en su corazón, nosotros vamos a obedecer a Dios y aunque Dios no nos conteste y aunque no recibamos las promesas que hay de Dios para sus hijos, nosotros sin embargo vamos a seguir de pie. Ellos se negaron a doblar sus rodillas ante la estatua de oro del rey Nabucodonosor, fueron tirados al horno de fuego y recibieron una de las revelaciones más sublimes del Antiguo Testamento porque se les apareció posiblemente Jesús mismo o un ángel en medio de este horno. Pero en su corazón, ¿qué había? Una valentía de decir, por nada en el mundo voy a dejar de creer en Dios. Y si Dios le dicen al rey, Dios nos puede salvar, oh rey, pero si no lo hace, sepa una cosa, rey, nosotros no vamos a doblar nuestras rodillas delante de tu estatua. Hoy muchos cristianos doblamos nuestras rodillas delante de cosas que no honran a Dios. Es tiempo de arrepentirnos si lo estamos haciendo. Dios busca gente valiente, gente que se para a decir que así es la verdad y no hay alternativa a la verdad. Y Jesucristo es el camino y la verdad y la vida y no hay una segunda, no hay alternativas. Tenemos que pararnos y si nos matan, que nos maten. La Biblia da promesas tremendas, por ejemplo, el Salmo 91, de que 1000 caerán a tu diestra y 10,000 al otro lado, mas a ti no te tocará. Pero sabemos que a algunos cristianos sí nos tocará. ¿Por qué? Porque son cristianos que dicen, Dios, tú no me tienes que cumplir todas tus promesas. Yo reconozco que hay propósitos tuyos que son mayores que suplir mi necesidad que tengo yo ahora en este momento. Este tipo de actitud es la que Dios honra y generalmente también estas personas reciben más revelaciones. En Proverbios 3:32 aprendemos de que Dios también tiene su comunión íntima con los justos. Ahora, ¿quiénes son los justos? Los justos son aquellos que han comprendido cuál es la justicia de Dios. Los justos son aquellos quienes han comprendido el verdadero potencial del Evangelio que convierten pecadores no solamente en perdonados, sino que los convierte en justos y que esta justicia es una identidad. Según 2 Corintios 5:21, somos la justicia de Dios en Jesucristo y por esta identidad, por esta posición que tenemos de justos delante de Dios, tenemos acceso al cielo y sus recursos con tal de cumplir nuestro propósito en la tierra. En otras palabras, los que realmente han comprendido y aceptado con fe sencilla de que realmente somos justos, a ellos también Dios dice que les voy a revelar cosas porque los voy a traer a una comunión más íntima conmigo. Y por último, por hoy por lo menos,
quiero hablar de que Dios vela por personas y busca personas quienes sobre todo quieren hacer su voluntad. En Juan 7:17 hay un versículo interesante que dice de que los que quieren hacer la voluntad de Dios van a saber si una doctrina es de Dios o no. Y hay tanta doctrina en el mundo hoy. ¿Cómo vamos a saber si es de Dios o no? Tanta enseñanza que hay. ¿Cómo podemos distinguir? Aquí dice que los que en el corazón dicen, sobre todo quiero hacer la voluntad de Dios y no la mía. A esta actitud Dios la honra con la revelación de lo que es doctrina correcta y de lo que es doctrina falsa. Y eso es algo que sí necesitamos en estos días. Bueno, hermanos, entonces necesitamos revelación, pero no podemos forzarla. Y por eso lo único que nos toca hacer es vivir como las personas a quienes Dios se ha revelado antes y hasta el día de hoy, imitar sus actitudes, corregir las actitudes si no las tenemos, y entonces ya Dios se va a revelar a nuestra vida. Porque revelación es la gran diferencia entre el cristianismo y el resto del mundo. Reconocemos una cosa aquí, que el rey Nabucodonosor reconoció al Dios de Israel como el máximo Dios. Incluso decretó una ley cuando se encontró con una persona que le podía traer una revelación de Dios, y que este pagano, este hombre que no era tan bueno, Nabucodonosor, él reconoció a Dios porque un hijo de Dios tuvo una revelación de Dios. Necesitamos eso, hermanos. Necesitamos cristianos quienes saben oír de Dios, con tal de que los inconversos y los que todavía no creen puedan tener una oportunidad clara de reconocer que sí hay un Dios en el cielo que les ama y que en Jesucristo ha decidido salvarlos si lo quieren aceptar. Les bendigo en todos los lugares donde me estén viendo y hasta la próxima.